Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma del aula virtual o YouTube. Esta es la quinta sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder. Les doy la bienvenida a los participantes, que ya son 11 y veo que siguen llegando. Eh, Les recuerdo que, bueno, esta sesión está siendo videograbada. Por aquellos si no quieren ceder su imagen, pues bueno, pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma. Y bueno, pues bueno, vamos a ir de lleno a trabajar algunos elementos que habíamos ya señalado anteriormente, ¿no? Sobre la parte del lenguaje en general y en estas disciplinas que se van abordando dentro de este carácter específico, este, se va determinando, ¿no? Algunas áreas de oportunidad, de interés en general, ¿no? Hay varias disciplinas, ya hablamos un poquito del área de la semiótica, el estructuralismo, la lingüística en general, en la sesión pasada. Y bueno, ustedes ya habrán revisado con calma lo que fue el texto de Ferraris y en este sentido, pues valdrá la pena acotar algunas cosas, ¿no? En respecto de su tema, ¿no? Anteriormente, pues bueno, existía una lectura que también se dejaba sobre Mauricio Pichot, era un poco más compleja, pero decidí un poco mejor irnos con Ferraris. Por ahí añadí el texto de Nadal, ¿no? También hace alusión a estas escuelas de hermenéutica. Y entonces lo que vamos a ir detallando en la sesión del día de hoy, pues bueno, va a ser determinar, ¿no? Desde qué punto de vista vamos a ir reflejando, ¿no? La parte de hermenéutica y pragmática, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando todo lo que es esta presentación que he preparado para esta clase. Y pues bueno, los objetivos de esta sesión este, será plantear los elementos básicos de la hermenéutica como tradición de pensamiento. Habrá que definir ahí algunas cosas muy específicas sobre este punto. También vamos a dimensionar lo que serían los elementos de coincidencia y diferencia entre cada área y reflexionar sobre su relación con el lenguaje, ¿no? La siguiente presentación tomará en cuenta algunos elementos filosóficos y epistemológicos sobre las tradiciones de pensamiento mencionadas. Trabajarán con referencia a los textos del doctor Mauricio Bichot sobre pragmática hermenéutica. Se comentarán con algunos textos como los que ustedes revisaron de Mauricio Ferraris, a Enrique Molina y Agustín Fernández del Valle, ¿no? Que son otras referencias que les daré al final, ¿no? En la bibliografía, ¿no? Va a ser importante que este, eh, ustedes vayan, ¿no? Comentando, ¿no? Algunos elementos de la lectura. Y bueno, el siguiente cuadro lo retomo de un autor que se llama Guillermo Orozco Gómez, el cual desde un punto de vista comunicativo o teórico comunicativo hace una reflexión sobre lo que serían las tradiciones de pensamiento o los paradigmas generales, ¿no? En metodología de la investigación, lo que nos dicen por lo regular es que tratemos de diferenciar lo que son problemas cuantitativos y cualitativos en términos de los intereses de cada investigación. Cuando investigamos algo, nos interesa conocer cosas medibles o hacer relación a ciertas cosas que a lo mejor no sean tangibles, pero generan un cierto conocimiento, ¿no? Obviamente desde la visión cuantitativa, ¿no? Estamos tratando de aterrizar lo que es la realidad y los objetos, ¿no? Es medir la realidad de los objetos, que esa es una problemática que, pues bueno, desde antaño, desde el conocimiento de la física, la química, la biología, pues bueno, es una condición tangible, ¿no? La condición de la materia. Y en ese sentido, pues bueno, se basa todo esto en problemas de evidencia, ¿no? O constatar la evidencia de las cosas, ¿no? En este sentido, vamos a hacer alusión a que estaríamos trabajando desde una perspectiva positivista cuando, en este sentido, cuando hacemos un diagnóstico tal cual de algún área, etcétera,
al final lo que hacemos es tratar de ubicar estas cosas para que estos fenómenos sean constatables y ubicarlos en una dirección repetible o una verificación de coincidencia en donde, si bien predecir tiene una alusión muy, incluso teológica, mística, etcétera, ¿no? En la ciencia lo que hacemos es pronosticar, generar un pronóstico, ¿no? A través de lo que conocemos, etcétera, ¿no? A partir de la evidencia, ¿no? Fenómenos recurrentes nos permiten determinar que eso puede suceder en las mismas condiciones, ¿no? Sin embargo, hay líneas, ¿no? Afines, ¿no? Al positivismo, que igual no tratan de generar una visión hacia el futuro, pero sí plantearían una dimensión de ubicar cuál es la causa de este problema. En esa dimensión, lo que estaríamos tratando de ubicar es un fenómeno causalista, ¿no? Y ahí se pueden ubicar pues estas tendencias de lo que sería el realismo crítico o el realismo causal, ¿no? En esa dimensión, pues a veces se ubica muy claramente el marxismo cuando busca identificar cuál es el motor de la historia, etcétera, ¿no? Entonces, en esa dimensión, pues bueno, se ubica muy bien, ¿no? Como que las causas, ¿no? Como que el motor de la, de la, de las cuestiones sociales, ¿no? O de la transformación histórica, ¿no? Se da a partir de estos procesos de los modos de producción y el motor es la lucha de clases, ¿no? En una línea afín, ¿no? Por ejemplo, el funcionalismo, pues a lo mejor va a determinar qué son los roles, ¿no? Si bien no está muy bien ubicado como un punto realista crítico, pero sí recoge una búsqueda causal en ese sentido, ¿no? Para dar una explicación, porque a veces el funcionalismo también se le confundía muchas veces en una alusión, ¿no? Dentro de la perspectiva, este, desde una perspectiva a veces positivista, pero ya hay planteamientos que se separan mucho de lo que sería la condición positivista dentro del funcionalismo, ¿no? El estructuralismo a veces tendrá cosas más afines a la condición de lo que sería ah, la particularidad, ¿no? De lo que sería la dimensión positivista, porque muchas veces cuando se analiza el discurso, pues se trata de hacer alusiones precisamente a la condición repetible, etcétera, en un discurso, ¿no? Con fenómenos tangibles en ese sentido, ¿no? Por otro lado, cuando nos vamos a los problemas cualitativos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que en esta dimensión, no, el problema no es tanto la evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues se plantearía una dimensión en donde a veces los fenómenos no son tangibles, pero sí nos interesa conocer las cosas, sobre cómo pensamos las cosas y cómo generamos conocimiento a partir de ellos, ¿no? En ese sentido, hay las dos escuelas, ¿no? Una escuela que sería la escuela hermenéutica, o, o la escuela interaccionista, ¿no? Dentro de un lado, ¿no? El fenómeno intangible, por ejemplo, es conocer, pues a lo mejor el pasado histórico, ¿no? Y entre ese pasado histórico tratamos de hacer relaciones, ¿no? Interpretamos, ¿no? Lo que nos interesa es conocer el contexto. Dentro del punto de vista interaccionista, ¿no? O asociacionista, lo que buscaríamos es generar nuevos conocimientos, ¿no? A partir de ciertas relaciones que hacemos con lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ahí se plantearían dos elementos que no son tangibles, ¿no? En el caso más propio, pues a veces son elementos o del pensamiento, cuestiones abstractas, etcétera, ¿no? Una y otra, los fenómenos cuantitativos y cualitativos dependen de uno del otro, ¿no? Sin cuestión cualitativa, no habría una dimensión reflexiva para generar un aspecto de ciencia, ¿no? O sea, no habría creatividad para generar temas científicos, ¿no? Y con la parte cuantitativa, pues no habría desarrollo de la ciencia. O sea, en este sentido, ¿no? Las dos se atan muy bien, ¿no? En el sentido del proceso de la investigación. Por ahí hay líneas, ¿no? Que parece que quieren destruir, ¿no? Todo el proceso histórico de la modernidad, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia.
cuando finalmente la ciencia, ¿no? Como dice por ahí Neil deGrasse Tyson, creas o no creas en ella, tiene un carácter de verdad, ¿no? Y en ese sentido, puede ser verificable, ¿no? Entonces, en esa dimensión, por ejemplo, el proceso, pues, de la vacunación, etcétera, es gracias a un conocimiento tangible, experimental, ¿no? Si no hubiera este proceso tangible, no hubiera incluso otro tipo de procesos como el alargamiento de la vida, etcétera, ¿no? Y obviamente, a veces se le quiere tachar, ¿no? A veces desde ciertos puntos, muy sectarios, ¿no? Desde ciertas interpretaciones muy, muy pobres, ¿no? De lo que es la dimensión hermenéutica o la dimensión cualitativa, decir que todo lo cuantitativo es malo, ¿no? Y desde ciertos puntos de vista, incluso extremistas, ¿no? Determinar que desde el punto de vista cuantitativo, pues todo lo cualitativo es malo, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, en el aspecto médico, sí se requiere muchas veces de cierto conocimiento cualitativo para acercarse mejor al paciente, ¿no? Entonces, una y otra se complementan, pero vamos conociendo en este sentido las tradiciones de pensamiento. Eh, y pues bueno, nos encontramos en una dimensión cualitativa en este momento, pues vamos a tratar la dimensión hermenéutica. Ya un poco hablamos la parte anterior con la parte semiótica, etcétera. Pero bueno, la dimensión cualitativa, ¿no? Pues bueno, vamos a comprender, desenmascarar, significar algo oculto como algo de un contexto determinado, y así será la cuestión hermenéutica, ¿no? Relacionar conocimientos, intervenir entre procesos, ¿no? Investigación aplicada, etcétera, investigación, acción. Entonces ahí podemos hablar de interaccionismo, asociacionismo y pragmatismo, ¿no? Em, Hay algunos conceptos claves que luego vale la pena hacer aquí como un paréntesis, ¿no? Por ahí, estos son términos de lógica, los que tengo aquí atrás de mí. Y estos son conceptos clave que a veces se utilizan mucho incluso para ciertas líneas de hermenéutica o ciertas líneas de semiótica o lógica, ¿no? Porque por ahí se hablará luego de la hermenéutica analógica, ¿no? Que es la que plantea Mauricio Bouchot, pero em, parte, ¿no? Precisamente de una reflexión dentro de una reflexión lógica semiótica, y en este sentido se ubica muy bien, ¿no? Lo que serían tres términos, ¿no? Que serían lo que son los universales, los términos unívocos, los términos equívocos y los términos análogos, ¿no? Por ejemplo, yo digo la palabra gato, ¿no? Y la palabra gato, pues en algún momento trataba de designar a un animal, ¿no? Pero a lo largo del tiempo fueron existiendo otras significaciones posibles, ¿no? Que dieron que el término pudiera ser significable dentro de dos vías, ¿no? Dentro de la vía de, por ejemplo, un animal, ¿no? Un gato hidráulico, un aparato mecánico, ¿no? Eh, También habrá un juego, ¿no? Un juego que le llamamos gato, ¿no? O a veces despectivamente al ayudante le decimos el gato, ¿no? Etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces hay término unívoco que algo que solamente significaría algo, pasó a la parte equívoca, ¿no? Que podría significar varias cosas, ¿no? Eso se relacionaría con las posibilidades que tiene el significado de cualquier palabra, ¿no? Y en ese sentido podría haber otra alusión, ¿no? Que es una derivación de los términos equívocos son los términos análogos, ¿no? Que se presentan dentro de un caso muy específico. Si yo digo el gato volador, ¿no? Pues obviamente me estoy refiriendo, pues obviamente en el contexto de una melodía, ¿no? Y de un juego de palabras, ¿no? De pensar cómo sería un gato volador, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues obviamente no lo puedo plantear en una realidad tangible, ¿no? Pero sí en una condición de existencia de un contexto que me hace entender esta dimensión, ¿no? Muchas veces la poesía se tiene que analizar en esta correlación de palabras, ¿no? Entonces, si yo digo el gato come croquetas, ¿no? En el sentido inductivo, empírico, ¿no? Eh, Personificable, ¿no? Dentro de mi experiencia tangible con el caso, pues bueno, sería una condición de conocimiento análogo, inductivo, ¿no? Entonces, los unívocos parten a la deducción porque son principios universales, generales, ¿no? Los equívocos
generan como una hipótesis, una posibilidad de significar algo, y la cuestión analógica es una condición que nos refiere a una condición de conocimiento inductivo, ¿no? O sea, una relación de un caso específico, ¿no? Bueno, esto es un paréntesis porque, bueno, muchas veces se va a utilizar en lo que luego veremos, que por ahí se menciona lo que es la hermenéutica analógica, ¿no? Que son condiciones de caso, ¿no? Eh, Orígenes de la hermenéutica, ustedes ya lo revisaron, ¿no? Pero vamos a hacer alusión. Hay reflexiones metafísicas, ¿no? De los prosé, ¿no? Que son las formas de las cosas dichas de varias maneras, como cuando le hacemos alusión, por ejemplo, a un objeto de la realidad, a veces nos podemos referir a través de ciertas condiciones eh, que no son sustanciales, sino afectadas por estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer alusión a la madera, ¿no? También como producto de un árbol, etcétera, y nos podemos referir al mismo objeto, ¿no? Pero esa indicación que hacemos invita a que nosotros tengamos un conocimiento de ese objeto, ¿no? Esto va a estar muy conectado también con una idea que sería la expresión, con la condición retórica, ¿no? Muchas veces podemos decir expresiones retóricas en donde determinando la conexión de las palabras podemos hacer alusión a la ubicación de cada sentido, el sentido que tiene la oración. En ese sentido podemos decir, voy a tomar su mano en matrimonio, no es que yo me quiera casar con una mano, ¿no? Sino que es una expresión retórica, una sinécdoque, etcétera. Y pues bueno, eso tiene que ubicarse en una dimensión tal cual, ¿no? Esa es la condición del enunciado tal cual, ¿no? El enunciado tal cual llega a ser como una proposición. Las proposiciones nos dan alusiones de verdad o negación de verdad, ¿no? Pero las tenemos que comprobar, ¿no? O sea, tenemos que verificar si en un argumento, ¿no? Hay coincidencia en esas cosas, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones vienen en el Peri Hermeneas de Aristóteles. Y pues bueno, ahí la mediación precisamente para conocer la realidad llega a ser la palabra, ¿no? El simbolón, o sea, es una condición tangible que especificamos a través de una relación arbitraria con el lenguaje para poder conocer algo o hablar de algo, ¿no? Eso tendrá mucha alusión también con esta condición de los aspectos unívocos, ¿no? Porque nos permiten la reflexión de lo que es la deducción para conocer algo verificable, ¿no? Aristóteles privilegiaba el modelo de lo que sería la deducción sobre otros modelos de conocimiento, ¿no? Porque es el único modelo tangible de conocer mejor las cosas, ¿no? O generar un mejor pensamiento. Porque si lo generamos desde el punto de vista inductivo, no vamos a poder llenar de casos nuestra cabeza para conocer todo el universo, ¿no? Sino que tenemos que simplificar para conocer las cosas, ¿no? En esa dimensión, bueno, también va a haber otra dimensión sobre la cuestión hermenéutica, que sería la traducción, una condición eh, que antiguamente, bueno, eh, existían varias lenguas, muchas veces por el comercio, etcétera, se tenía que buscar una lengua en común. Así como actualmente usamos, por ejemplo, el inglés para poder comunicarnos, en esta dimensión, la antigua lengua koine era como una posibilidad de traducir, ¿no? Varios lenguajes varios idiomas, ¿no? En un lenguaje común, ¿no? El inglés ahorita es como una lengua franca. Bueno, de hecho, los francos, ¿no? Los francos fueron los que en cierta manera, pues, ubicaron los bretones, ¿no? Los galos, etcétera, en una comunidad francófona, ¿no? Lo mismo, ustedes se darán cuenta, ¿no? Con el español, ¿no? Pues bueno, hay español de Castilla, español de Galicia, etcétera, ¿no? Eh, este, los vascos, bueno, y pues bueno, finalmente debe haber como una clave en común, ¿no? Entonces, en ese sentido, ubicar, ¿no? Un lenguaje a veces en ese sentido, ¿no? Regional o en este caso, ¿no? Como ya se plantea, por ejemplo, el inglés como una cuestión más universal, permite traducir las cosas, ¿no? Obviamente hay cosas que se van a perder porque la cultura a veces se puede perder en las traducciones y tenemos que buscar un contexto, ¿no? Ese es el problema grandísimo cuando luego estamos buscando películas, ¿no? Y luego nos ponen traducciones horribles, ¿no? Y bueno, hay hermenéuticas históricas, ¿no? Aquí pues brevemente comentaré que pues bueno,
está la condición, pues, em, eh, de la filología helenística, ¿no? En donde desde cierto punto, ¿no? Este, hay vinculación o análisis del texto, la gramática y la retórica, ¿no? Después podemos hablar de la escuela de Pérgamo y los estoicos, donde se habla mucho de la cuestión de la alegoría, la representación, la interpretación del texto, muy vinculados con las dimensiones lógicas, ¿no? De cómo se genera el conocimiento aquí, ¿no? Hay otras hermenéuticas que hablan sobre lo que serían los textos sagrados, ¿no? Y ahí podemos hablar de Filón de Alejandría, Saulo de Tarso, alias San Pablo, ¿no? Y en esta relación hablaría, por ejemplo, del estudio de textos hebraicos, ¿no? En esa dimensión, pues bueno, comienza a dimensionarse una visión del entendimiento, pues muy relativo, ¿no? A partir de lo que, pues podremos hacer alusión, ¿no? Eh, pues obviamente de textos religiosos, ¿no? Porque, pues como ustedes sabrán, pues como que siempre ha sido un interés, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues, obviamente buscar como que la verdad, ¿no? Dentro de muchos de estos, textos, ¿no? Entonces, es muy interesante dimensionar que desde ahí, pues, comienza a partir toda esta, reflexión, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado, también podemos hablar de la hermenéutica jurídica cuando, por ejemplo, se trata de interpretar un texto de la ley en función de un caso específico, ¿no? En esta dimensión, pues, estaríamos hablando, por ejemplo, de la jurisprudencia, ¿no? Hay una ley, por ejemplo, aquí en México, en donde prohíbe que tengamos en un vehículo automotor de copiloto a un infante, ¿no? Un menor de edad en el asiento del copiloto, ¿no? Y de repente surge el caso, ¿no? Hay una persona, un domingo cualquiera, va manejando pero va manejando un modelo automotor Ato, ¿no? Que solamente tiene 2 asientos y lleva a un niño, ¿no? Lo detiene la patrulla y la patrulla le señala por ahí. Bueno, tenemos una pregunta, ahorita continuamos. Alfredo, adelante. Sí, profe. Sí, bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Buenos días, profe. Bueno, me surgió una duda con respecto a lo que también venía en el texto ahorita que comenta esta parte. Ujú. Bueno, en lo personal, creo que han sido los textos más complejos que nos ha tocado en la materia, Ujú. porque pues sí tienen muchos términos que la verdad yo no entendía. Y igual, de manera rápida encontré que bueno, me apoyé en otro texto que dice que la hermenéutica pues es la interpretación de los textos y a raíz de esto pues sí, hace mención de los textos, bueno, la hermenéutica religiosa y la filosófica y pues de aquí podrían partir las dos escuelas principales de la filosofía, ¿no? La escuela del pensamiento materialista y la del pensamiento idealista, no sé si estoy en lo correcto. Entonces, en lo que una busca el porqué de la divinidad para llegar a esa verdad, a la otra busca la verdad, no sé cómo decirlo, no absoluta, pero sí una verdad más certera, no sé si me explico. Nada Ok, más me entró como el comentario. está muy bien, está muy bien. O sea, vamos clarificando estas cuestiones. De hecho, es muy, muy, muy claro, ¿no? Que has dado, por ejemplo, ahí en un punto medular, ¿no? El objeto de estudio de la hermenéutica parte del texto. Sin texto no hay hermenéutica, ¿no? Y en esa visión, pues bueno, ahorita mencionaste unas cuestiones de las escuelas filosóficas, ¿no? Que por hacer una alusión moderna, más bien desde un punto de vista marxista, pues bueno, se ubicaría en esta visión dicotómica entre el idealismo y el materialismo, pero que en realidad parte precisamente de una visión que a lo mejor la simplifiqué mucho hace rato, ¿no? En la parte de la parte cuantitativa y la parte cualitativa, ¿no? Y que en realidad viene a ser como esta dicotomía, ¿no? En alusión precisamente a lo que bien mencionas, ¿no? Este,
precisamente la base, ¿no? Con la que nosotros tenemos aquí es que el texto, ¿no? Es finalmente el motivo por el cual se hacen interpretaciones, ¿no? Lo que puede ser, paradójicamente, ¿no? Dentro del lenguaje, pues puede ser tangible, ¿no? En una condición textual, un escrito, etcétera, ¿no? Interpretar a partir de lo que tengo, ¿no? Como objetos, ¿no? Claros, ¿no? Para poder identificar condiciones de interpretación. En ese sentido, pues, pues obviamente la mayor parte de dimensiones textuales, pues se aludió muchas veces a la parte religiosa, ¿no? Y fue evidente, ¿no? Por ahí hay otras escuelas que por ahí, si mal no escuché, bueno, señalaste como estas escuelas modernas, ¿no? Que son más filosóficas, ¿no? Y que incluso generarían toda esta línea como hacia el existencialismo, ¿no? Que ahí tratan de convertir el texto, ¿no? Hacia cuestiones más metafísicas, ontológicas e incluso existenciales, ¿no? Que es por ahí donde nosotros vamos a llegar, ¿no? En estas bases, ¿no? Habría que ser muy claro, pues bueno, como son textos de inicio, de arranque, pues obviamente ustedes les van a costar muchísimo trabajo, ¿no? En ese sentido, cuando no han tenido, pues, la constancia o el hábito de acercarse a este tipo de reflexiones, ¿no? Que plantearían en este sentido, pues obviamente un lenguaje, un vocabulario muy filosófico lógico, ¿no? Entonces, obviamente, claro que va a costar trabajo, pero piénsenlo también como una especie de rompecabezas que van a ir armando a través de los siguientes semestres y que les va a poder permitir poder interpretar algunos otros textos más, ¿no? En ese sentido, pues bueno, gracias por la participación. Valoro mucho que hagan estos comentarios. Precisamente, pues es un poco la idea, ¿no? De este tipo de clases, sobre todo para sistema de universidad abierto, ¿no? Que es que tiene una alusión más dentro de la condición más autogestiva del estudiante, ¿no? Y que, pues, bueno, ustedes tienen que a veces demostrar que bueno que revisaste otros textos, ¿no? Precisamente, pues porque, pues bueno, ayuda, ¿no? A veces en esta dimensión, ¿no? Entonces, y el caso, pues bueno, en la parte jurídica que les comentaba, bueno, en este caso, por ejemplo, del policía que detiene, ¿no? Al, al, a la persona que tiene a un chico en el de copiloto, ¿no? En un auto modelo Atos, que nada más tiene 2 asientos, ¿no? Y siendo que la ley determina que no puedes llevar un menor, ¿no? En el asiento delantero, pues bueno, lo que tiene que hacer el policía es buscar el espíritu de la ley, ¿no? Porque el otro diría, no, pues estos asientos pueden ser los traseros o los delanteros, ¿no? Pero el espíritu de la ley fue fundada para determinar que es en protección del infante que está como copiloto, ¿no? Para que no reciba un golpe en caso de accidente, ¿no? En ese sentido, pues bueno, podemos determinar claramente que para la jurisprudencia se tiene que analizar el espíritu de la ley y así interpretar los textos, ¿no? Ok, vamos a darle celeridad a esto. Bueno, todavía nos faltan varias diapositivas. Obviamente, pues aquí va a haber una reflexión muy claramente que va a ubicarse más en la Edad Media, ¿no? En la alta y baja Edad Media, ¿no? Que va a llegar hasta la parte escolástica. Y el primer punto, pues, va a ser la exégesis patrística, ¿no? Con Agustín de Hipona, que va a retomar muchas, pues, condiciones latinistas también, obviamente inmediatas, ¿no? De escuelas retóricas como de Cicerón y Quintiliano, ¿no? Etcétera, pero sobre todo la parte griega, ¿no? Después, va a hacer mucha alusión a las tríadas griegas, ¿no? Va a convenir mucho eso y, pues, va a convenir mucho en las reflexiones, cristológicas, etcétera, ¿no? También dentro de los 4 concilios. Y se va a poder aterrizar esta visión exegética de la interpretación de los textos, ¿no? También son los principios de la psicología, pues más o menos filosófica, ¿no? Porque también, por ejemplo, ahí en las confesiones, ¿no? Habla de la memoria guardada del espíritu, etcétera, ¿no? Que eso, dentro de una interpretación muy abrupta, podría ser lo que es la condición del inconsciente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo ya llegando a Tomás de Aquino, pues bueno, ahí ya se dimensiona el modo de interpretación un poco a partir de la experiencia del cuerpo humano y la dimensión ubicada dentro de la razón, ¿no?
Y ahí se plantean otras dimensiones lógicas para interpretar los textos, ¿no? Que podrían hacer alusión a la parte de la resolución como de la creación y dentro de la parte de la dimensión pues de la existencia misma, ¿no? De la vida, ¿no? O sea, si hay una pintura, hay un pintor, ¿no? Hay algunas cosas de la suma teológica que son demasiado complejas, de la escuela modista, ¿no? También para ubicar estas cuestiones, pero bueno, no ahondaré mucho en esto, ¿no? Este, Posteriormente vienen estas escuelas ya modernas, ¿no? Que sería el racionalismo y el empirismo, ¿no? Este, em, por un lado estarían los idealistas Locke, Berkeley y Hume, ¿no? Más dentro del lado empirista, ¿no? Bueno, o sea, ahí más bien sería ubicar más bien el empirismo, ¿no? Y el idealismo conectado con estas dimensiones que son a partir de la experiencia y que sin Tomás de Aquino no habría esta reflexión, ¿no? Y por otra parte, esta dimensión de la dimensión racionalista, obviamente pues, tenemos a Descartes, etcétera, pues bueno, pero del racionalismo al iluminismo va Spinoza, Dannhauser, eh, que escribe este texto de hermenéutica sacra o método para explicar los textos, ¿no? No hay, aun cuando ya son elementos que ya dan pie a la modernidad, ya someten esta condición posible o viable, ¿no? O bueno, de aspectos más humanos, pero no dejan, no deja de existir todavía una condición todavía religiosa, ¿no? O sea, incluso todavía hasta Schleiermacher, que vamos a ver, mencionarlo, ¿no? De rápido, ¿no? Todavía van a haber cuestiones religiosas, ¿no? Hay muchas veces, bueno, en los empiristas, pues bueno, ahí Berkeley, ¿no? Hablaba, ¿no? De la condición de la existencia de Dios, etcétera, ¿no? Alfredo, adelante. Sí, profe, de nuevo, me surgió una duda, igual no pude investigarla o indagar un poco más sobre eso, pero ahorita que estoy viendo esta parte pues sí, de la parte ya del siglo de las luces y estas ideas ya un poco más racionalistas, ¿cómo se puede relacionar la parte de esta parte de la hermenéutica con la dialéctica? Porque pues son como, o sea, buscamos significados muy simples y pues prácticamente podrían ir de la mano, pero ¿cómo se podría relacionar? Ok, vamos a hacer alusión, bueno, eh, ah, dialéctica genera, bueno, dialéctica desde el punto de vista etimológico es diálogo, ¿no? Dialéctica o sea, habría que ver cuántos puntos de vista de dialéctica hay, ¿no? Porque hay dialéctica desde el punto de vista platónico, en donde, bueno, el personaje de Sócrates planteaba que, bueno, existen una confrontación en lo que es la retórica y lo que es la dialéctica, ¿no? La retórica es un modo de lenguaje para convencer al otro y la dialéctica establece un diálogo entre dos personas, llegando a una conclusión. Esa visión dialéctica es la que da sentido para después Aristóteles hablar de lo que es la lógica, ¿no? La dialéctica, las dos sumas dos postulados da una conclusión, la condición del silogismo, ¿no? Dentro de ese punto de vista dialéctico, clásico de la lógica en relación de postulados, podemos interpretar a partir de situar lo que hablamos en lógica como términos medios o la conexión entre si el enunciado A y el enunciado B tienen conexión, ¿no? Dentro de ese punto dialéctico, de diálogo, la dialéctica como parte de la lógica, pues bueno, está como tal la parte hermenéutica en una relación razonable, etcétera, ¿no? Cuando ya lo pasamos a la parte de la modernidad, pues obviamente hay dos personajes fundamentales para hablar de dialéctica, ¿no? El primero es Hegel. Hegel pues habla un poco de la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, en función de que el hombre es un modelo transformador de la realidad. Cosa que después, entre las lecturas que hace Marx, ¿no? Entre Feuerbach y algunos otros, lo va a plantear, ¿no? Dentro de una dialéctica materialista, ¿no? La suma de oposiciones y van a generar, ¿no? Hay una parte por ahí sobre todo más en Hegel, ¿no?
que sí se va a poder hablar de una parte, que sí obedece, por ejemplo, a que el sujeto, ¿no? Presenta, ¿no? Se presenta como un elemento de mediación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, se plantearía, ¿no? Lo que es la comprensión del mundo o de cualquier ubicación que tengamos, ¿no? Dentro de conocer, ¿no? Pues, en que uno, ¿no? Em, es la condición dialéctica es una parte de la transformación humana, ¿no? Lo que yo pienso ahora se va a confrontar con un pensamiento después y va a generar una condición, más amplia, ¿no? Y a su vez vamos a hacer una transformación dentro de los aspectos que vamos reconociendo del mundo, ¿no? De la realidad, ¿no? En sí misma, ¿no? La realidad es, en ese sentido, inacabable, ¿no? Pero siempre tenemos condiciones vinculadas con la materialidad, ¿no? Ahí es donde, pues, para Marx le va a dar sentido, ¿no? De la condición de la praxis, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, va a haber una visión crítica, ¿no? De la interpretación de la realidad, ¿no? Donde, pues, hay, y que, bueno, obviamente en la 11ª tesis de Feuerbach, pues, se va a criticar mucho a los filósofos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, se va a hacer alusión a esto, ¿no? Bueno, una pausa, voy a tomar un poquito de agua y ahorita regreso, ¿no? Bueno, okey, seguimos entonces, y bueno, ya espero haber aclarado un poquito esta parte de la parte de Hegel, ¿no? Bueno, en la parte también y que vino muy al caso, ¿no? Dentro de la parte, de la reflexión dialéctica, ¿no? Que bueno, habrá una parte, ¿no? Dentro de un punto de vista crítico, en donde podemos hacer alusión claramente a que, hay visiones interpretativas que generan crítica de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, van a haber otros, ¿no? Es como el propio Marx, ¿no? Y el propio, em, Nietzsche, ¿no? Que van a plantear, ¿no? Críticas de la sociedad a través porque bueno, de alguna manera Marx, aunque, tiene una filosofía materialista, hay un momento de su investigación en donde tiene que generar conclusiones. Y esa condición de conclusiones pues son interpretaciones, ¿no? O sea, es que ahí viene toda la cuestión donde cualquiera puede generar interpretación, pero no todos hacen una reflexión teórica sobre cómo se interpreta. Ahí es un poco la gran incógnita, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, vamos a ir vislumbrando toda esta cuestión. Otro personaje que tenemos aquí, pues ese es Schleiermacher, ¿no? Que dentro del punto de vista, por ahí lo decía, creo que el texto de Nadal, ¿no? El propio Ricoeur, ¿no? Lo ubicaba dentro de una visión romántica, ¿no? De la hermenéutica. ¿Y esto qué quiere decir? Que tratemos de saber más de lo que sabía el autor para poder interpretar el sentido que él nos quiso dar, ¿no? Muchas veces pasa, por ejemplo, ¿no? O sea, si quisiéramos saber todo lo que leyó, Cervantes de Saavedra para comprender toda la dimensión del Quijote, ¿no? Pues, va a ser muy grande, ¿no? Que tenemos interpretaciones muy claras, ¿no? O sea, pero muchas veces están muy rodeadas desde nuestra perspectiva, a veces como de lectores, ¿no? Que pueden ser muy simplonas, ¿no? Cuando nos acercamos a veces al Quijote, ¿no? Como dentro de una visión muy joven, ¿no? A veces lo vemos como, bueno, a veces como muy jóvenes, a veces como que nos puede aburrir, ¿no? O sea, no podemos entender porque nos falta mucho contexto, ¿no? De la relación de cómo era la visión medieval, ¿no? Aunque, bueno, de repente hay otros textos, ¿no? Que nos ayudan un poco a comprender, ¿no? La vida medieval, ¿no? Pero, pues, bueno, a lo mejor para un niño, a lo mejor no tanto, ¿no? Como jóvenes, luego, pues bueno, comenzamos a leer el Quijote y de repente podemos determinar, ¿no? Pues bueno, puede ser una tragedia, ¿no? De, ay, pobrecito, pues estaba loquito y él buscaba ver la realidad de otra manera, ¿no? Y ya cuando a lo mejor vamos creciendo un poco más, ¿no? Dices, pues es una comedia, ¿no? El texto dices, pues es pobre loquito, ¿no? Pues está haciendo muchas cosas muy locas, ¿no? Y te dan risa, ¿no? Dices, es muy vaciado el personaje del Quijote, ¿no? Entonces, la cuestión
aquí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues es que a veces nuestro contexto, pues puede ir determinando cómo vamos leyendo las cosas, ¿no? El límite del lector, ¿no? Y esto por decir una generalidad, ¿no? O sea, podrá haber, a lo mejor podrá haber un joven que lo podrá leer con gracia o hay, aunque pues es muy claramente que, bueno, desde el punto de vista de Cervantes, ¿no? Y eso se clarifica mucho en la parte de que le da cuello precisamente al personaje, ¿no? Es porque había gustado tanto el personaje en su época que ya habían pasquines diferentes, ¿no? Que de otros autores que querían escribir sobre el Quijote, ¿no? Entonces, y pues la idea de Cervantes muchas veces, ¿no? O nos va aterrizando de que no es una apología del idealismo, ¿no? Sino de que trata de enunciar precisamente, es una crítica a ese idealismo, ¿no? Que la visión moderna tiene que dejar a un lado precisamente este tipo de cuestiones fantasiosas, etcétera, ¿no? Pero desde un punto de vista de Schleiermacher, o sea, tendríamos que ser Cervantes para entenderlo, ¿no? Y dentro de este punto de vista tendríamos que leer todo lo que leyó Cervantes, ¿no? Saber más que el autor, ¿no? Para que entender esto, ¿no? Imagínense ahora con la cuestión exegética, ¿no? De la Biblia, imagínense tratar de comprender pues, esos textos sagrados, ¿no? Etcétera, pues va a ser complicadísimo, ¿no? Entonces, bueno, se van vislumbrando estas cosas, ¿no? O sea, al final, tendríamos toda esta condición reflexiva, ¿no? A partir de las cuestiones que vamos abordando, ¿no? Alrededor de todo esto, y que son perspectivas diferentes, pues, de la dimensión hermenéutica, ¿no? Otras, cuando ya llegamos a la parte contemporánea, primero está Nietzsche, ¿no? Que obviamente, si mal no recuerdo, era, alumno de este otro gran filósofo, em, ay, que a veces está muy de moda en esta parte como medio depresiva. Este, pero bueno, ahorita, me acuerdo del nombre, ¿no? Pero Nietzsche tiene una visión hermenéutica en una búsqueda filosófica, el sentido del ser, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Pues bueno, se plantea, ¿no? Una reflexión incluso crítica, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, tendremos a Husserl, ¿no? Que él es fenomenólogo, ¿no? Que es más bien dentro de una línea filosófica, va a retomar algunas cuestiones, ¿no? Sobre la parte que alude precisamente a cómo conocemos las cosas, ¿no? Cómo es la sensopercepción, ¿no? Dentro de un punto de vista de la experiencia que tenemos, ¿no? Y cómo a partir de cierto conocimiento, pues tenemos que desligar todas esas interpretaciones vagas que tenemos del mundo. En esa dimensión, pues bueno, Husserl es un planteamiento básico de una hermenéutica más acercada, ¿no? Al mundo moderno, ¿no? Este, entonces, en esa dimensión, ¿no? este, se va acercando, ¿no? A una hermenéutica desacralizada, ¿no? De ahí tiene muchos elementos Husserl, ¿no? Ah, eh, digo, hay muchas particularidades, ¿no? Dentro de su visión, ¿no? Muchos conceptos particulares en Husserl, ¿no? Lo que es catequización. Por ejemplo, yo veo la pared, ¿no? Y inmediatamente doy por hecho que hay pared del otro lado, ¿no? Que no existe la nada, ¿no? Hago un fenómeno de catectización, de cerrado de elementos, ¿no? Se parecen ahí algunas cosas que luego va a retomar como la parte de la Gestalt, ¿no? De la psicología Gestalt. Cuando vemos algunos puntos, hace una operación de cierre, ¿no? O sea, vemos como hacemos, aunque vemos puntitos, ¿no? En forma de un cuadro, pero no son una línea, damos alusión que es un cuadro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la realidad, ¿no? O sea, la interpretamos. Pero esa realidad parte muchas veces de interpretaciones ya dadas, ¿no? Si bien no hay un crédito tal cual, ¿no? A la filosofía de Kant, ¿no? Porque pues, Kant también parte del fenómeno de la cosmovisión, sí va a tener ahí una alusión clara, ¿no? De lo que es la doxa, de las creencias trascendentales, ¿no? Bueno, o sea, que hay cuestiones em, que a veces le depositamos muchas veces al objeto y las tendríamos que ir separando, ¿no? De hecho, Husserl se preocupa mucho en que la filosofía no tenga un método como las ciencias modernas, ¿no? Las ciencias cuantitativas, ¿no?
Y él va a tratar como que dar alusión como de cuáles serían los métodos para conocer el mundo, para hacer alusión a todas estas partes del mundo de los objetos y la realidad misma, ¿no? Va a ser fundamental después para la parte existencialista, ¿no? Bueno, ahorita lo comento, pero bueno, otras hermenéuticas serán las partes históricas y sociológicas, sería por ejemplo la de Dilthey, que se plantea como una filosofía de la historia, ¿no? Y la sociología comprensiva de Max Weber, ¿no? En este último, pues bueno, por ahí hay unas alusiones, ¿no? Incluso de interpretaciones, incluso textuales, ¿no? En la dimensión, por ejemplo, de los textos religiosos, ¿no? Cuando el espíritu del capitalismo y la ética protestante, ¿no? Hace alusión de cómo piensa cómo se da el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, vamos a poder ir abarcando, bueno, estas líneas hermenéuticas, ¿no? Hay algunas otras hermenéuticas como la visión de Freud, ¿no? Que para el autor Gilbert Durand, ¿no? Diría, es una hermenéutica reductiva porque sí hace un planteamiento de cómo es la sociedad occidental, ¿no? Trata de traspolar muchas veces sociedades que no son occidentales, ¿no? Pero las plantea como si fueran una totalidad, ¿no? En esa parte, pues bueno, lo que sí en la clínica psicoanalítica, ¿no? Cuando uno va al terapeuta, ¿no? El terapeuta interpreta a partir de lo que nosotros le decimos. O sea, nosotros lo que le decimos es un texto, ¿no? A partir de ahí tiene como un modo y, pues bueno, los textos canónicos de Freud, ¿no? Las conferencias, más o menos van determinando cuál es el proceso de la infancia, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, ahí va determinando, ¿no? Pues infancia destino, bla, 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 ¿no? Hay otro tipo de hermenéuticas que, bueno, aquí sí ya se presentaría como una hermenéutica ontológica, que es esta parte de un existencialismo histórico con Heidegger, que fue alumno de Husserl, y que plantearía esta dimensión de que no solamente interpretamos los textos, sino que interpretamos al ser humano, ¿no? A partir de elementos que sean a veces artísticos, textuales, ¿sí? Y se plantearía muchas veces esta conexión entre la obra de arte, ¿no? En una dimensión muy particular, ¿no? O sea, la dimensión antigua, ¿no? Plantearía que las creencias, ¿no? Como la religión, era lo que guiaba al ser humano. Y lo que determinaría en el mundo actual, pues sería en la creencia en ciertas cosas que tenemos con el arte, ¿no? Al final, ¿no? Si queremos ser muy críticos, ¿no? Pues la verdad, cualquier mitología, sea cristiana, sea del Corán, etcétera, lo podemos tomar como simple literatura, ¿no? O sea, hoy en día podríamos hablar de que hay gente que se casa con los modelos, por ejemplo, de los Trekkies, de los Star Wars, ¿no? De los elfos, del Señor de los Anillos, bodas a lo mejor tipo Harry Potter o pero es una forma de conectarse precisamente con los personajes, ¿no? La debilidad precisamente de muchas religiones es que sus mitologías, pues obviamente la conexión del contexto se va extendiendo muy, muy diferentemente a lo que tenemos, ¿no? Sí hay principios fundamentales, ¿no? Porque dentro de un punto de vista, y si freudiano, ¿no? Pues obviamente si analizamos cualquier religión desde dentro de la visión de las pulsiones, ¿no? Pues obviamente nos va a aludir precisamente a cuestiones muy profundas. Y en ese sentido, pues hay todavía religiones que todavía tienen cierto peso, ¿no? El cristianismo sigue teniendo un peso en Occidente, ¿no? Y pues bueno, y en cuestiones, por ejemplo, ya más New Age, ¿no? Pues obviamente todo el resurgimiento de condiciones de pensar en la Pachamama, etcétera, cosas, pues obviamente buscan una interpretación de tu realidad, de tu ser, ¿no? O sea, esa es una necesidad, incluso la búsqueda, ¿no? De filosofías budistas, etcétera, pues obviamente nos aluden a esta búsqueda de interpretarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ya no es el texto en sí mismo lo que nos permite determinar la realidad, sino a uno mismo, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Dentro de una línea coetánea, pues obviamente también está Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre. Y entonces hace alusión precisamente a muchos elementos que ya había dejado Husserl, ¿no? De cómo interpretamos la realidad. Y bueno, ahí podríamos ir aludiendo, ¿no? A otras ya disciplinas, ¿no? Que podríamos ir planteando, ¿no? Por ejemplo,
en la antropología, ¿no? Pues, por ejemplo, Ernest Cassirer, Clifford Gersturner, pues, hablan de la antropología simbólica, cómo es importante el peso del símbolo dentro del ser humano, ¿no? Y de ahí, pues bueno, también está la escuela de Eranos, ¿no? C.G. Jung, que fue de alumno de Freud, ¿no? Pero después se va a, eh, ¿cómo se le dice? A Oriente, y comienza a hacer su etnografía por ahí, ¿no? También luego más adelante llegará este antropólogo Mircea Eliade, que es antropólogo de la religión, y nos dará alusiones muy posibles de reinterpretar precisamente humanamente, ¿no? Dentro de perfiles, pues obviamente con varias de las bases, ¿no? En algunos casos, ¿no? A cuestiones hasta freudianas, ¿no? También, ¿cómo se interpretarían toda esta alusión de los símbolos, ¿no? El símbolo del agua, ¿no? Por ejemplo, en la cristiandad, ¿no? Vinculada con el Antiguo Testamento, ¿no? Y por ahí, pues, incluso hasta pueden haber alusiones, ¿no? A otro tipo de cosas, ¿no? Sin hablar de Mircea Eliade, por ahí hay un documental que se llama Sidegates, ¿no? Que habla de cómo, pues, obviamente la tradición cristiana, los dioses solares, ¿no? Tienen mucho esta relación, ¿no? El símbolo de M, ¿no? De María, ¿no? Miriam, etcétera, tiene alusión a muchas otras religiones anteriores, ¿no? A otros mitos, ¿no? El dios solar, sea Horus, Mitra, etcétera, ¿no? Pues tiene la misma alusión, ¿no? Y hay relaciones cosmogónicas con los eh, signos del zodiaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que toda la era cristiana tiene alusión al símbolo de Piscis, ¿no? Y luego se habla de la era de Acuario, etcétera, ¿no? En la última cena, ¿no? Entonces se pueden generar interpretaciones a partir de ciertos elementos, ¿no? O sea, hay cuestiones muy antropológicas aquí, ¿no? Este, y bueno, ya dentro de otras escuelas, ¿no? La hermenéutica y el postestructuralismo, pues estarán ahí de lleno, ¿no? Paul Ricoeur, hermenéutica de la distancia de la recepción, que bueno, va a mezclar algunos elementos sobre el lenguaje, elementos freudianos, elementos que hacen también a Tarde, a otros autores, ¿no? Humanistas, etcétera, eh, sobre las dimensiones que hacemos precisamente con el análisis del texto, ¿no? Hay toda una evolución en sus textos, ¿no? Pero eh, cada uno va atacando algún punto en específico, ¿no? Pero, por ejemplo, habla de la mímesis, ¿no? Del tiempo y narración, ¿no? Y hay condiciones muy particulares en ello, ¿no? Em, ya más adelante, ¿no? Pues, pues bueno, se plantearía, ¿no? Lo que ya es una hermenéutica desacralizada, que ya es la hermenéutica contemporánea, ¿no? Que es hablar de Gadamer, Gianni Battimo, Jean Grondin, ¿no? Y que van atacando problemas sociales, alusiones precisamente a la espiritualidad, ¿no? Etcétera. Gadamer todavía se queda mucho en el discurso heideggeriano, en las partes su texto de verdad y método, retoma muchas cosas sobre la obra de arte, etcétera, ¿no? Este, en realidad, pues bueno, creo que la base sigue siendo la más fuerte ahí todavía Heidegger, pero bueno, Gadamer tiene un peso precisamente en este libro de verdad y método, pues precisamente critica, ¿no? Que no hay ni una verdad ni un método, ¿no? Y es una deconstrucción precisamente de cómo se genera un conocimiento, se genera una alusión sobre todo de nuestro acercamiento, ¿no? En todo esto, pues bueno, este, pues hay condiciones fenomenológicas, hermenéuticas que se cruzan, ¿no? Y pues bueno, los otros dos autores, pues bueno, también harán alusión precisamente a problemas contemporáneos, ¿no? Como pues hacia dónde va el mundo actual, ¿no? En términos precisamente de estas condiciones cualitativas que no podemos marcar en términos de una ciencia muy cuantitativa, ¿no? Hay otras alusiones que se cruzan, como la interpretación en la semiótica, ¿no? Que son es precisamente la línea pragmática, ¿no? Por ejemplo, con Peirce, ¿no? Algo que comentaba la sesión pasada. Con Humberto Eco nos habla precisamente de lo que es la hermenéutica analógica, precisamente porque determina el caso del texto en donde lo estemos aludiendo, ¿no? Y Mauricio Burchot, perdón, y Humberto Eco, es quien alude precisamente a una dimensión, como tal, muy ligada precisamente a la línea de Peirce de la interpretación, pero por ejemplo hay
condiciones donde llega, por ejemplo, el lector in fábula, ¿no? Donde es el lector el que precisamente va construyendo parte de la escena, ¿no? Entonces, bueno, Peirce, el que está arriba, ¿no? Luego, Mauricio Buchot, ¿no? El que habla de la hermenéutica, analógica, y luego Humberto Eco, que hace estos puentes, ¿no? Pero Humberto Eco, al final, tiende más a una línea pragmática, cruce de ciencias, ¿no? O sea, no podríamos decir realmente que es un hermeneuta tal cual como los anteriores que hemos visto. Y bueno, y aquí hay conceptos claves, otras palabras que van a ser muy redundantes, no solamente en esta materia, sino en otras, ¿no? Conceptos clave, que es una metonimia y que es una metáfora, son tropos, ¿no? Son tropos retóricos, pero que nos van a aludir muchas veces a condiciones interpretativas del lenguaje, ¿no? La metáfora, pues, es una sustitución de la idea de una palabra por otra, ¿no? O sea, a partir de lo analógico, ¿no? O sea, en este sentido, que son parecidos, ¿no? O sea, yo puedo decir, como una condición metafórica, ¿no? Em, mira, ese tiene los puños de hierro, ¿no? ¿No? Porque golpea muy fuerte el boxeador, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, se compara la fuerza del puño, ¿no? Con un metal pesado, ¿no? Entonces hay una sustitución, una idea, ¿no? Y la metonimia, ¿no? Pues es una condición de causalidad, así como por así decirlo, compraron un Van Gogh, ¿no? No es que yo compre una persona que se llame Van Gogh, sino compro una dimensión de causalidad porque es una pintura que hizo Van Gogh, ¿no? O sea, ahí hay una sustitución por causalidad. También hay alusión, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Donde se hace alusión de tiene Alzheimer, ¿no? ¿Y de dónde viene esta palabra? Pues que es que Alzheimer más bien descubrió la enfermedad, ¿no? Entonces, son condiciones metonímicas donde también, ¿no? Por ejemplo, el famoso Durex, ¿no? Por cinta adhesiva, este, mm, bueno, en algunos lugares hablan de coca de sabor, ¿no? También, ¿no? La famosa quesadilla, ¿no? Es una metonimia, ¿no? Antiguamente, pues las quesadillas se hacían, pues de queso, ¿no? Y pues dijeron, pues si no le pongo queso, pues bueno, pero se sigue pareciendo una quesadilla, ¿no? Entonces es una condición metonímica. Del mismo modo que las vacunas, ¿no? Pues tienen la metonimia de la vaca, ¿no? Porque antiguamente se hacían con el huésped era la vaca, ¿no? Para generar los anticuerpos, etcétera, ¿no? Y actualmente, pues, no hay vacunas hechas a fuerzas con una vaca, ¿no? Lo mismo que la palabra de salario, ¿no? Nadie de ustedes les paga con sal, ¿no? Si están trabajando, ¿no? Pero se queda esa alusión, ¿no? Son condiciones metónimas, pero son muy relativas precisamente a que en este tipo de palabras se alude mucho a la condición de interpretación, ¿no? Muchas veces en la hermenéutica o incluso en la propia semiótica se van a determinar, ¿no? Por ejemplo, la metáfora como el paradigma, la metonimia como el sintagma, etcétera. A veces se van a hacer estas alusiones, pero en la hermenéutica van a estar muy de lleno cuando encuentren este tipo de textos, ¿no? O sea, estas dos palabras van a ser muy recurrentes, pero bueno, hay tantas figuras retóricas que, pues bueno, a muchos autores les gustó siempre esta, ¿no? Algo que muchas veces repiten como pericos. Pero bueno, y pues bueno, vamos a encontrar mucho en esto en condiciones, por ejemplo, de la poesía, el lenguaje, arte, saber y ser, ¿no? Aquí se vinculan muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, para hablar un poco de la concisión y método de la hermenéutica, ¿no? Pues bueno, se hacen alusiones muchas veces de lo del texto, ¿no? A condiciones alusivas al texto, ¿no? Condiciones interpretativas, texto, autor, intérprete, ¿no? Como la triple mímesis de Paul Ricoeur, ¿no? La primera mímesis es que del autor al texto, luego del texto al texto y del texto al lector, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí son luego lo que se habla de horizontes, etcétera, ¿no? Ciencia y arte y frónesis, este, mm, eh, perdón. Este, y pues bueno, en este sentido, ¿no? Se vincula mucho lo que es el acto de conocer. Y pues bueno, obviamente la ciencia y el arte se vinculan, ¿no? En términos de un saber determinado, ¿no?
La frónesis es un término aristotélico que se vincula con una sabiduría, ¿no? Una sabiduría que alude a como a una practicidad, ¿no? Tiene un carácter relativamente pragmático, pero se conecta mucho con la parte moral, ¿no? Entonces ahí es la condición de discernir, ¿no? Discernir el conocimiento, ¿no? Cuando tenemos un conocimiento determinado, o por ejemplo, estamos haciendo una obra de arte, aplicar una técnica determinada implica, ¿no? Señalar, ¿no? Que pues, debemos tener un carácter moral y ahí viene toda esta parte como que de la creatividad, ¿no? O sea, podemos decir que también Fronesis también viene como de la parte de prudencia, ¿no? Y que también tiene que ver como con la conciencia, ¿no? Entre varios aspectos, ¿no? Y pues bueno, hay divisiones de la hermenéutica, ¿no? Según Mauricio Bouchot, ¿no? Aquí se plantearía lo que es eh, tres tipos, ¿no? Que es la intransitiva, ¿no? Que es meramente cognoscitiva, como filológica, o sea, textual o historiográfica, ¿no? Y cuya finalidad es el entender en sí mismo, o sea, de entender algo del texto, ¿no? La transitiva o reproductiva, representativa o traductiva, como la teatral y musical, cuya finalidad es hacer entender algo, ¿no? O sea, dar a entender una visión en particular, y otra que es la normativa o dogmática, como la jurídica o teológica, cuya finalidad pues es regular, es la regulación de un acto determinado, ¿no? O sea, hay estas divisiones, ¿no? Que pues bueno, son clases, ¿no? Que se determinarían según Mauricio, ¿no? Em, bueno, en esto, pues bueno, hay otros tipos de cuestiones, ¿no? Que podemos hacer alusión aquí, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay en la ciencia, teoría y práctica, pues tenemos que dimensionar, ¿no? Este, eh, por ejemplo, cómo se plantearía, ¿no? La aplicación de la teoría a algo, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión como tal, ¿no? Se vincula mucho con la parte de la hermenéutica docens, ¿no? Cuando se quiere dar a conocer algo, ¿no? Pues viene ahí la, la dimensión como de docente, ¿no? Y utens, ¿no? Es la cuestión como de la utilidad, ¿no? En todo ello, ¿no? Bueno, ahí estos son algunos elementos que habla Bouchot, ¿no? La metodología de la sutileza, ¿no? Que es el entender, explicar y aplicar, ¿no? El texto como la dimensión del sentido y la referencia, autor y lector, las hipótesis y las tesis, ¿no? O sea, hay como hay dimensiones como metodológicas aquí, ¿no? Y la parte que también va a estar presente, pues es el hábito de interpretar. Todos interpretamos, ¿no? En toda esta dimensión, ¿no? También podemos hablar de que hay una especie de hermenéutica positivista y analógica, ¿no? Y pues bueno, parece que es un tanto contradictorio, ¿no? Porque pues bueno, habíamos visto que la parte positivista se opone, ¿no? Sustancialmente a la dimensión hermenéutica, pero lo que trata aquí de hablar, por ejemplo, Mauricio Bishop, es que pues toda la ciencia pues trata de interpretar, ¿no? A través de los datos. Por ejemplo, cuando tenemos los datos en Excel y tratamos de hacer un procesamiento de datos, tratamos de confrontar datos duros, ¿no? O respecto de cierta evidencia, ¿no? Y hay una confrontación. Y la analógica, pues muchas veces se va a dar como por esta parte cualitativa, ¿no? Que hemos estado reflexionando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay muchas diferencias, ¿no? O sea, cuando hablamos es que voy a hacer un método hermenéutico, ¿no? Hay que especificar desde dónde y hacia qué, ¿no? Qué tipo de hermenéutica. No todo, o sea, no te puedes cerrar todo. Es como hablar de una disciplina, ¿no? Muchas veces escuchamos método antropológico, oye, pues, dime desde qué antropología lo estás viendo, etcétera, ¿no? Y pues bueno, obviamente la hermenéutica a veces tiene muchas conexiones con la estética en el sentido de lo sensible, ¿no? Y también la parte de cómo apreciamos las cosas, ¿no? O sea, lo estético en la sensopercepción y la parte del arte en la parte de los juicios, ¿no?
La hermenéutica y la ontología, pues bueno, ya lo hemos visto con la parte ahí como de Heidegger, ¿no? Es una cuestión de cómo nos interpretamos con el arte, ¿no? Y bueno, la hermenéutica y las ciencias humanas, pues al final tienen una conexión muy amplia, sobre todo ahora se habla muchas veces, bueno, por ahí luego hay reducciones muy simplistas, ¿no? Que la hermenéutica como método de las ciencias sociales, ¿no? Cuando finalmente, pues bueno, eso es como una bala en el zapato, porque pues más bien tendríamos que hablar de una epistemología particular, ¿no? Una metodología en dado caso, ¿no? Una metaciencia en dado caso, pero es reducirla mucho, ¿no? Pero bueno, se vincula muchas veces en las áreas de humanidades, en ciencias sociales, pues se llega a hablar muy comúnmente de esto, ¿no? Aquí, pues, son términos, ¿no? Que a veces se aluden, ¿no? En la mezcla ahí con la semiótica, ¿no? A veces con icono, diagrama, metáfora, ¿no? Van a ser palabras que a veces van a estar muy conectadas, ¿no? En icono por la representación, la parte de cómo es la imagen, etcétera, implican, ¿no? Implican interpretar, ¿no? Desde cierto punto de vista. Los La cuestión de gramática, pues, muchas veces en las investigaciones se hacen, ¿no? De esquemas muy amplios, ¿no? Para tener un mapa, ¿no? Un mapa mental, etcétera, del trabajo, ¿no? Y comenzar a relacionar, ¿no? Como, por ejemplo, los investigadores que tienen llenos de fotos, etcétera, ¿no? Los periodistas, ¿no? Llenos de papelitos, ¿no? En una pared para conectar ciertas conclusiones, ¿no? Y las metáforas, ¿no? Precisamente a partir de cómo se puede dar a entender algo que no se le había ocurrido a nadie, ¿no? O sea, algo que estaba sustituyendo ese texto y que yo doy como que la explicación eh, específica, ¿no? También en la posmodernidad va a ser muy claro el auge también de este tipo de reflexiones, ¿no? Obviamente, pues hay un desánimo a partir de ciertas condiciones históricas, ¿no? La caída del muro de Berlín, etcétera. Bueno, ya desde los 70 se criticaba mucho al comunismo, etcétera, y se buscan reflexiones sobre el devenir humano, ¿no? Entonces, también los esquemas de repetición, etcétera, ¿no? El arte moderno, que bueno, también, ¿no? Desde el arte pop, ¿no? O sea, la repetición de las cosas, ¿no? Pues bueno, la obra de arte pues pierde su sentido, ¿no? O sea, y esto pues bueno, si lo vemos también desde la escuela crítica frankfurtiana ya se hacían alusión a toda esta problemática del arte, ¿no? De Walter Benjamin, ¿no? Adorno, etcétera. Pero, y que bueno, en el devenir, ¿no? De cómo interpretar este tipo de cuestiones, ¿no? Del quehacer humano, ¿no? Pues obviamente va a estar muy de lleno la parte hermenéutica, ¿no? Otras palabras, pues bueno, analogía, pues obviamente esta visión de comparación. Y aquí, pues obviamente la pregunta, ¿no? Que me habían hecho, ¿no? Sobre la parte del diálogo, pues es precisamente la parte de la dialéctica, ¿no? En el sentido clásico de llegar a conclusiones, ¿no? Y no a alusiones simplemente, ¿no? Entonces ahí es donde se tienen que confrontar muchas veces la información, ¿no? En la hermenéutica a veces se necesita, pues a veces en dado caso, dos textos, etcétera, para llegar a encontrar un sentido em, o interpretaciones determinadas, ¿no? También, pues bueno, la hermenéutica y la ética a veces se conectan, ¿no? En las dimensiones en esta cuestión, por ejemplo, de la frónesis, ¿no? En el deber moral, etcétera. Porque aún cuando nosotros somos seres libres, ¿no? Y podemos hablar de libertad de expresión, ¿no? Pueden haber condiciones en donde ya a lo mejor no hablemos de cosas que sean hirientes, ¿no? Aun cuando las podamos hacer, porque hay libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, ahí la ética es la que nos tendría que regir, ¿no? O sea, hay como una dimensión ahí, alusiva precisamente a esta a una de estas dimensiones que mencionaba Mauricio Buchot, donde hay una parte como formativa, ¿no? Que ya la integramos a nuestra forma de ser, ¿no? Hay otras palabras, bueno, símbolo, icono y analogía, ¿no? Pues bueno, a veces se van a conectar también, ¿no? En la parte sobre todo en la antropología simbólica, ¿no? También, ¿no? En algunas partes pragmáticas, ¿no? Se conecta, ¿no? La parte el símbolo en términos de que pues, todos los seres humanos generan significación a partir de algo. El icono que pueden significar
varias cosas. Bueno, aquí muchas veces el icono, dentro de muchas interpretaciones muy reductivas, a veces se va simplemente a lo visual, ¿no? A lo visible, etcétera, pero bueno, se conecta mucho en este sentido, ¿no? Y por ejemplo, ahí ponemos ahí un ejemplo del tarot, ¿no? Por ejemplo, donde pueden haber significados muy profundos dentro de cada carta, ¿no? A partir de un elemento visual, ¿no? Pero hay veces en que a lo mejor no podemos tener ese mensaje tan profundo y simplemente por analogía de lo que estamos viendo ya nos da un significado claro a partir de una experiencia clara, ¿no? O sea, hay una condición ahí como deductiva a través del símbolo, hay una condición icónica como una posibilidad de lo que puede significar y una condición analógica cuando a partir del conocimiento inductivo hacemos alusión a lo que estamos viendo, ¿no? Una copa, ¿no? Y pues bueno, podemos derivar, una copa a lo mejor representa poder, pero bueno, ahí ya es luego estas conexiones, estas ligeras conexiones que puede existir en la deducción y la inducción, ¿no? Hermenéutica y religión, ¿no? Pues obviamente se van a conectar constantemente. Bueno, ahí pongo ya una visión ahí muy, muy de Star Wars, porque pues finalmente cuando llegaron estas películas nuevas de Disney, ¿no? Donde vienen ya con toda una imposición de ciertas visiones progres, ¿no? Obviamente de la inclusión forzada, etcétera. Pues obviamente la Star Wars fue un fenómeno de los 70s, 80s, 90s, ¿no? Que habían planteado, pues obviamente hasta una historia pues mitológica, ¿no? Donde hay un salvador, ¿no? Hay un falso, bueno, hay un falso Mesías y luego hay y luego redime o que se hace el cambio, ¿no? Que es la historia de Anakin, ¿no? Y que bueno, a través de su hijo, pues bueno, más o menos se redime, etcétera, ¿no? Pero que podemos hacer todas estas alusiones como hasta religiosas, ¿no? Así como que un padre cruel, ¿no? Ve que está sufriendo su hijo, ¿no? En el momento en que lo está dañando el emperador, ¿no? Y lo salva, ¿no? El padre, ¿no? El Darth Vader, ¿no? Y se redime, ¿no? Y se vuelve bueno, ¿no? Que es lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento, ¿no? Un Dios cruel, ¿no? Del Antiguo Testamento frente a una alusión de un Dios solar, ¿no? Que habla del perdón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una condición interesante, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, en Star Wars se generó como toda hasta una visión cosmológica, ¿no? Entonces, confrontó mucho a las generaciones anteriores, ¿no? Frente a estas generaciones progresistas, ¿no? Inclusivas, etcétera, en donde, pues obviamente cambiar precisamente a un Salvador como un hombre, ¿no? Poner a una mujer, ¿no? Entonces, no importa lo que hayan pasado en los episodios 1 al 6, los buenos son estos, ¿no? De los de Disney, ¿no? Y, bueno, entonces retoma, ¿no? Por ahí hay un video en internet que habla un poco de cómo Star Wars se volvió en una religión, pero podemos hablar de mucha literatura en este sentido, literatura contemporánea, ¿no? Donde tenemos modos de interpretar a partir de ello, ¿no? Y pues bueno, en todo esto, pues cuando hablamos obviamente de la hermenéutica, pues muchas veces hacemos alusión muchas veces al pasado, pero cuando nosotros generamos conocimiento en una interpretación, generamos un texto, generamos un carácter propositivo hacia el futuro, ¿no? Pragmática y hermenéutica se van a conectar entre espacios, ¿no? Entre el pasado y el presente y el futuro. Depende qué es lo que hagamos con nuestra investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hablar un poco de pragmatismo. Este pragmatismo pues se genera en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ahí con Peirce. Voy a adelantar aquí un poquito a esta presentación y pues bueno, que es precisamente qué es lo que hace una idea, las creencias, etcétera, ¿no? Lo real es aquello que no es lo que sea que pensamos, pero no se ve afectado por lo que podamos pensar de él, ¿no? O sea, la realidad está, ese es un pensamiento kantiano, ¿no? O sea, las cosas existen per se, pero nosotros le damos sentido a partir de que la conectamos con estas cosas, ¿no? William James se va a llevar el crédito como la paternidad del pragmatismo, que realmente pues, es Peirce, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo pragmático es tratar de ver de que no importa tanto la postura que tengamos siempre y cuando llegamos a la simplicidad de un conocimiento tal cual, ¿no? Em, entonces hay veces en que, por ejemplo, cuando se planteaba la existencia, por ejemplo, de la conciencia,
no se trata de hablar si tiene un origen filosófico, religioso o incluso psicológico. La condición formal, por ejemplo, de la conciencia es que existe, ¿no? Entonces ahí William James a veces reduce muchas veces estas cosas y se vuelve a veces particularmente similar el concepto de pragmatismo como a funcional, pero pragmatismo sí tiene como una visión muy particular. A veces también existe la palabra pragmaticismo, ¿no? Como hacer alusión a la propia escuela norteamericana y separarla precisamente de las alusiones cuando dices, no, mira, es que es un político pragmático, ¿no? Entonces ahí hay que tener como cuidado, ¿no? Pero pues bueno, es lo mismo, ¿no? Como cuando vamos tomamos una clase de estética, ¿no? En la universidad, y pues no estoy esperando que me den clases de cómo cortar el cabello, porque la estética es un lugar que muchas veces se conecta con eso, pero bueno, son, hay vocablos que, bueno, en la universidad cambian, ¿no? Como la palabra también de imagen, ¿no? Imagen, pues en el vocablo popular, pues se alude muchas veces a lo visual, pero imagen, por ejemplo, en un contexto filosófico, pues alude a cosas más profundas, ¿no? Y bueno, aquí hay otras cosas interesantes, ¿no? En la parte pragmática, donde pues muchas veces, a veces, la reducción más básica del pragmatismo a veces son la parte de los libros de Samuels, ¿no? Donde nos hablan precisamente de cómo cambias la realidad a partir de tu pensamiento, etcétera, ¿no? Pero ahí tiene que ver mucho cómo actuamos, ¿no? Y eh, ahí viene una disyuntiva teórica, ¿no? O sea, donde sí habría que plantear, ¿no? O sea, hay gente que piensa, ¿no? Por ejemplo, que tú eres, que tú controlas tu destino, ¿no? O sea, es como una visión muy romántica, ¿no? De que tú eres arquitecto de tu propio destino, ¿no? Y hay otra postura que, por ejemplo, es muy parecida a las teorías como las de Jordan Peterson, ¿no? Que a veces el entorno a veces modifica ciertas cosas que tú puedas pensar, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ligado a esto, pero nos va a dar sentido, ¿no? Pensemos en un drogadicto, en donde el drogadicto pues, vive en un contexto muy paupérrimo, una colonia de mucha violencia, una disfunción familiar, qué sé yo, ¿no? Y entonces lo llevan, ¿cómo se llama? Lo anexan, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Está ahí un rato, ¿no? En la granja, ¿no? Etcétera, se desintoxica, ¿no? Regresa al mismo lugar y vuelve a intoxicarse. Entonces dices, ¿qué es lo que, o sea, es tu voluntad o es el contexto, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, en el pragmatismo, pues uno tendría que aludir, ¿no? A que, pues bueno, uno juega más con la voluntad, con el sujeto, etcétera, ¿no? Pero sí hay que respetar como la condición, ¿no? Donde uno se ubica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es muy particular a veces este tipo de alusiones, ¿no? Pero nos indican precisamente a que estaríamos planteando toda esta relación, ¿no? Bueno, aquí voy a adelantar, no me voy a detener mucho en William James, pero pues es para que sepan de dónde viene esta palabra de pragmatismo, etcétera, ¿no? Que es un poco la visión ecléctica, etcétera, de generar conocimiento, etcétera, ¿no? Y pues bueno, hay otros que es como James Dewey, no voy a detenerme ahorita en él, ¿no? Pero pues bueno, en algún otro video ahí de canal de YouTube seguramente eh, explicaré ya habrá una explicación con más detalle, ¿no? Con este tema, ¿no? Pero la idea es que pues muchas veces hermenéutica y pragmática se van a conectar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, interpretar algo que es literal o decir que algo es alegórico a algo, ¿no? Y pues bueno, aquí en la pragmática, pues también se va a conectar la parte de lo unívoco, lo equívoco y lo analógico, ¿no? En esta parte de lo abductivo, lo deductivo y lo inductivo, ¿no? Y pues y al final, pues se plantean muchos casos sobre la verdad, ¿no? Y por ejemplo, aquí un ejemplo con el que ya cierro, ¿no? La presentación, ya casi en la clase. ¿Existieron ellos? Jesucristo. Bueno, aquí hago alusión a la imagen del cura Hidalgo, ¿no? Porque no hay una pintura del cura Hidalgo, ¿no? Existió Sócrates, lo único que tenemos de él son vestigios textuales, ¿no? Incluso contemporáneos, pues hablan de él, pero son textos, ¿no? No hay una evidencia arqueológica, ¿no?
y si alguno de ustedes sabe de algún estudio arqueológico sobre la existencia de Sócrates, pues bueno, escríbanme, ¿no? O, bueno, si ya está colgado el video, pues bueno, pónganlo por ahí. Em, o una evidencia arqueológica, por ejemplo, de Juan Diego, ¿no? Cuando está ahí, obviamente, O'Gorman tiene ahí un libro, ¿no? Donde, bueno, Schulenburg, bueno, toda esta parte de los 70s y 80s, donde pues, se desmintió mucho esta cuestión, ¿no? De la cuestión de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una pintura de Marcos Aquino que fue pintada en alusión de la Virgen morena española, ¿no? Y que, pues bueno, obviamente, bueno, Clavijero hablaba de que la pintura de, bueno, de la Virgen de Guadalupe tenía una corona, ¿no? A la que se exhibe actualmente en la basílica no tiene una corona, ¿no? Hay muchos datos, ¿no? Busquen a ustedes en internet, hay todo ahí una cuestión que se va desilvanando, pero al final, y también hay la cuestión aquí de, pongo ahí un extraterrestre, ¿no? Porque, pues bueno, se ponen ahí que videos, ¿no? De Maussan, etcétera, ¿no? Que existieron los extraterrestres. Bueno, el fenómeno ovni es diferente al fenómeno extraterrestre, pero y pensar que hasta tienen esta forma, ¿no? O si son crononautas, ¿no? ¿Importa a ellos o el texto y la verdad sobre ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, esta condición cristiana pues ha movido el occidente, ¿no? Pero no es que haya movido por sí por ser Cristo, sino porque sintetiza muchas creencias ya anteriores, ¿no? De dioses solares, ¿no? Que plantean una visión cosmogónica, primero de la agricultura y de los calendarios, ¿no? Que es práctico, ¿no? O sea, ahorita que viene Semana Santa, pues es que en Semana Santa se dan los primeros retoños, ¿no? Entonces algo que sepultas, ¿no? Una semilla, pues nace, ¿no? O sea, entonces hay alusiones, ¿no? Que tienen que ver con el solsticio de primavera y solsticio de de verano y de invierno, ¿no? O sea, y hay estas alusiones precisamente de procesos, ¿no? Y bueno, del cura Hidalgo podemos hablar que, pues bueno, un padre de la patria, siempre es necesario el mito, ¿no? Del padre fundador, etcétera, ¿no? Obviamente de Sócrates, si no existe Sócrates, también es maravilloso, porque es una idea al final, ¿no? Y una idea, su esencia es una idea, ¿no? Por eso no se materializa, ¿no? Lo mismo que en el caso de Jesucristo, ¿no? Él es un verbo, ¿no? Y no importa que él, como tal, el Jesucristo histórico, no haya existido, porque la teoría cristiana dice que cualquier persona puede ser Cristo, cualquiera se puede ofrecer, ¿no? Entonces tú o yo podemos ser Cristo, ¿no? La cuestión de Juan Diego, etcétera, ¿no? Pues simboliza la derrota del antiguo pueblo, simboliza la conquista, ¿no? Y simboliza pues precisamente, ¿no? Esta condición sincrética, ¿no? Que no podemos desligarnos de ella, ¿no? Y ahí hay, obviamente hay interpretaciones tipo de Roger Bartra, etcétera, ¿no? No voy a hacer alusión a este texto horrible de Laberinto de la Soledad, ¿no? Que o sea, tiene, bueno, no tiene ningún sentido antropológico, pero bueno, ganó el Nobel por ello Octavio Paz, pero bueno, pues es un texto terrible, ¿no? En sentido de la denigración total ahí de una palabra, pero en fin, ¿no? Pero bueno, Roger Barthes también se mete luego en ese rollo, ¿no? De la Virgen, etcétera, ¿no? Pero nos sitúa precisamente en cuestiones de pulsiones, ¿no? Que no podemos abandonar, ¿no? O sea, es decir, como tu madre antigua, mexica, fue violada, ¿no? Tenemos que poner, ¿no? El símbolo de una madre que sea intocable, ¿no? En ese sentido, pues tiene una función redentora, ¿no? Es como una especie de placebo, ¿no? Histórico, ¿no? Como para solventar y como decir, pues bueno, ahí está la madrecita y esa no la tocamos, ¿no? Y no le digan pues obviamente hay personas extremistas y tipo Fernández de Ceballos, que bueno, por ejemplo, cuando salió la película
Padre Amaro, pues bueno, una película no muy buena, la verdad, ¿no? Que tenía una oportunidad muy buena para hacer una crítica y pues bueno, no hizo nada, ¿no? En fin, ¿no? Pero pues bueno, y pues bueno, ahí saltaron personajes, ¿no? De las alusiones a la Virgen, etcétera, ¿no? Y bueno, los extraterrestres, bueno, la cuestión de los extraterrestres, pues nos permite pensar que puede existir vida en otro planeta, pero no que nos vayan a visitar, etcétera. No existe la posibilidad, hasta al menos teórica o científica, que se pueda viajar, miles y miles de kilómetros. Existe la teoría de la luz, etcétera, pero pues nadie puede convertir su masa en luz, ¿no? En ese sentido. Bueno, o más bien de la transformación de la luz, ¿no? Pues obviamente volverlo a convertir en masa, pues bueno, eh, no sé, o sea, es un fenómeno físico, ¿no? O sea, de viajar de una galaxia a otra, ¿no? Pues bueno, y cosas como que no entran, ¿no? Como que en una lógica racional, ¿no? Pero sí nos permite entender, ¿no? Que hay interpretaciones sobre todo esto, sobre la dimensión cosmogónica del universo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, realmente aquí tengo algunas reflexiones, pero pues bueno, hay que determinar nuestras posturas hermenéuticas, ¿no? Y dentro de la parte cualitativa y metodológica, pues bueno, hay que ver una subclasificación de la reflexión interpretativa que se hace, ¿no? Decir que se usa hermenéutica implicará decir siempre, ¿no? El apellido de esta hermenéutica, ¿no? O sea, decir, no, es que yo uso la hermenéutica, pero ¿de cuál y de qué autor y qué postura, ¿no? Etcétera, ¿no? Para Bouchot era muy importante la reflexión entre lo unívoco, lo equívoco y lo analógico, o sea, sobre lo general, lo posible o lo particular, ¿no? Si el texto es la unidad básica de estudio de la hermenéutica, Bouchot propone dimensionar el estudio del caso, ¿no? O sea, la parte analógica para centrar la discusión de la interpretación. En el aspecto pragmático también se ubican elementos cualitativos, de ahí se desprende de mejor manera la aplicación de cualquier análisis en función, no de lo que significa una cosa, sino lo que hace esa cosa, ¿no? O sea, cuando una cosa genera una significación, es que implica esa significación para cada uno de nosotros, ¿no? La pragmática implica el uso de los signos o el lenguaje, por tanto es importante ubicar la parte funcional. Bouchot apunta mucho sobre la dimensión estudiada por Peirce, pero también sobre el neopragmatismo de Rorty, ¿no? Que hay, Rorty pues, luego nos habla ahí de la parte de la contingencia, ¿no? Del lenguaje, etcétera. Alusiones precisamente, o de la ironía, ¿no? De en donde nos centramos muchas veces dentro, por ejemplo, el lenguaje nos permite cerrarnos a una dimensión de lengua, ¿no? Pero también nos permite romper, ¿no? Y ahí vienen todas estas dimensiones, ¿no? Del habla, etcétera, ¿no? Que implican la ruptura de instituciones, ¿no? Bouchet también tratará de armar un puente entre lo pragmático y lo hermenéutico a partir de los casos, desde lo analógico, o sea, desde lo inductivo, ¿no? La relación profunda que obtenemos del lenguaje es que tanto la interpretación y el uso del mensaje se complementan en la comunicación humana. Por un lado, vemos la intención del autor para darnos un mensaje y por otro, la capacidad del receptor para significar un contenido posible, ¿no? Textos por aquí, recomendaciones, pues Mauricio Bouchot hacia una pragmática analógica, perfiles esenciales de la hermenéutica, de Mauricio Ferraris, pues el texto que revisaron. Eh, Agustín Fernández del Valle, significación y sentido del pragmatismo norteamericano. Y bueno, Heidegger, pues bueno, si tienen en algún momento tiempo de irlo revisando para que no les agarre en curva a llegar al tercer semestre, Ser y Tiempo, ¿no? Es un texto ahí fundamental. Y Orozco Gómez, ¿no? La investigación desde la comunicación, la investigación y comunicación desde la perspectiva cualitativa, para entender esta parte de los paradigmas. También Olabuenaga, Ruiz Olabuenaga hace alusión a estos paradigmas. Y Paul Ricoeur, teoría de la interpretación, por ahí tiene también su texto de otro texto sobre tiempo, ¿no? Y pues bueno, en fin, pues bueno, no ahora sí que, bueno, sí me participaron algunos de ustedes, ¿no? Pero pues bueno, no está de más
hacerles el énfasis de que no se desliguen tanto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es la una. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario antes de cerrar la sesión. No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, entonces, pues nos estamos viendo, bueno, ahorita no tengo aquí a la mano el calendario, pero nos revisen, ¿no? Y con calma la parte, ¿no? del calendario para que no se desfase, ¿no? El sábado que nos toca, ¿no? Ahorita, pues bueno, tengo que ir corriendo a la facultad para firmar, pero bueno, eh, seguimos, por lo tanto, mientras así en nuestras clases. Y pues bueno, hoy ya revisaré lo que hayan entregado, ¿no? Sus tareas y pendientes, ¿no? Nos estamos viendo, muchas gracias, hasta luego y que tengan buen fin de semana, no se atrasen, cuídense mucho, no bajen la guardia y seguimos en contacto. Hasta luego. A usted, profe, gracias. Gracias, profesor. Buena tarde, bye. Buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Eh,